Ya muchachos, buenos días. A quienes no he saludado aún. Ya estamos listos para empezar entonces con esta última parte, que sería ya generar algunos efectos en lo que sería el texto. Ya vamos a trabajar más que nada nuevamente con los keyframes, ya, pero lo que vamos a cambiar ahora van a ser elementos de texto, solamente eso. ¿Sí? Entonces miren, lo primero que vamos a hacer es abrir brackets y crear nuestro archivo HTML, ¿cierto? Ya. Lo guardamos donde corresponda, ¿cierto? Ustedes son la sección 42. Y ahí vamos a agregar acá texto. Y ahí lo vamos a agregar, a guardar como HTML. Ya recuerden siempre formato.html, ¿cierto? Para generar la estructura. ¿Ya? Y aprovechando la instancia, vamos a guardar un archivo, el CSS. Vamos a aprovechar de trabajarlo. ¿Ya? Vamos a poner acá lo que sería el CSS y recuerden guardarlo siempre con el formato .css. ¿Ya? Vamos a entonces comenzar. ¿Ya? Y lo que sería nuestra primera etiqueta, ¿cierto? Trabajando con la etiqueta HTML, nuestra etiqueta base, ¿ya? Trabajando el head y vamos a aprovechar de hacer inmediatamente el enlace de la hoja de estilo, ¿cierto? ¿Ya quieres que hacer un link? Pero si el link funcional es que, mira, recuerda que un link que funcione antes de enviar todo es un a href www.google.cl. Recuerda que eso lo habíamos visto cuando generamos los enlaces, ¿cierto? Y ponemos acá Google. Mira, fue lo primero que vimos. ¿Ya? A ver, no he guardado. Ahí está. Mira, y ahí tienes un enlace a Google. ¿Listo? Ahí tienes un link funcional. Toma, te lo dejo ahí. Ahí tienes un enlace a Google. ¿Ya? Ese link puede ser incluso hasta las mismas hojas que uno está desarrollando. ¿Ya? Pero miren, ya vamos a volver atrás y vamos a acá. Ya, ¿cómo va? ¿Cómo está estructurado eso? Ya, la etiqueta es etiqueta A. Ese es el nombre de la etiqueta. Y ahí si te das cuenta, el href es un enlace. ¿Ya? Entonces generamos la etiqueta, ponemos el enlace y entre medio de la etiqueta ponemos el nombre de donde nos queremos dirigir. Incluso ahí mismo podemos agregar hasta una imagen. Ya podríamos agregar hasta una imagen acá. Por ejemplo, generamos esa etiqueta, como es una etiqueta, podríamos agregar acá una imagen. ¿Ya? CRC, a ver, 2 puntos, no sé que llegamos a lo que sería banner. Banner image, ya, ahí sí. Llegamos hasta ahí y si te das cuenta, mira, esto de acá va a quedar ahí y queda la imagen de los Simpsons que habíamos agregado, pero queda como enlace, mira. ¿Te das cuenta? Entonces tú presionas la imagen y ya tienes un enlace. ¿Ya? Sí, recuerden, ustedes pueden hacer mezclas de etiquetas como quieran. ¿Ya? Después vamos a repasar un poco el tema de las etiquetas. ¿Ya? Bien.
Vamos a hacer entonces el enlace. La hoja de estilo, ¿cierto? Y relacionado a lo que serían las hojas de estilo, ¿cierto? Ya. Y acá en el body vamos a crear un section. Y ahí le vamos a poner una class contenedor. Ya, esta va a ser parte de nuestra estructura. Ya. Por ejemplo, acá vamos a poner un paragraph. Ya, y va a decir hello. Ya. Sofía, ¿levantaste la mano? Dime. Sí, profe. Quería preguntar, a lo mejor ya lo había dicho en otra clase, no recuerdo. Por ejemplo, tengo el header y le asigno una ID, pero en ese mismo header después necesito una clase. Del Eh, mismo header. sí, no pueden, el mismo header no puede llevar dos nombres distintos. Por clase podría llevar, pero el ID no, el ID tiene que ser único. O lo identificas por clase o lo identificas por ID. Ya. Pero ahora si lo tienes con la misma clase y quieres algo en específico de ese header, puedes mezclar el header punto en la clase, el nombre de la etiqueta por ejemplo si es un header, acá por ejemplo, ese section tiene una clase, ¿cierto? Ujú. Y yo acá tengo una site contenedor, ¿cierto? Que es la misma clase, pero yo necesito, tú lo que quieres hacer es diferenciar este section de este aside que tengan la misma clase, aunque tengan la misma clase. Sí. Ya, si así en el CSS tendrías que agregarlo, ya, en el CSS tendría que ser section.contenedor, ¿ya? Y aside.contenedor. Y ahí tú diferencias lo que afecta acá va a afectar únicamente al section que tiene esa clase y lo que afecta acá va a afectar únicamente a ese side que tiene esa clase. Ya, profe. ¿Sí? Ahí ya los vas a poder diferenciar. Ya. Gracias. ¿Mm? Este side lo vamos a sacar. Ya miren, vamos a agregar acá el hello, ¿cierto? Ya que si se dan cuenta está ahí, escrito arriba. ¿Ya? Y ahora vamos a agregar una lista. ¿Ya? ¿Qué era la etiqueta de UL? La etiqueta UL es un ordered list, ¿ya? Es una lista desordenada. ¿Ya? Significa que todo lo que esté acá adentro ya va a estar listado, pero para agregar elementos acá, yo los tengo que agregar con la etiqueta LI. ¿Ya? La etiqueta LI es un list item, un elemento de la lista. Y se dan cuenta, miren, por ejemplo, al presionar acá, como lo hicimos la vez anterior, con las imágenes, miren, se dan cuenta que es un punto, ¿cierto? Ahí yo puedo poner, por ejemplo, Word, ¿cierto? Y después si voy agregando más elementos con LI, eh, por ejemplo, pongo mi nombre. Y acá por último podría poner, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo funciona una lista? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ojo que los elementos van a quedar marcados como listas siempre y cuando estén dentro de la etiqueta LI. Por ejemplo, si yo agrego una etiqueta P, ya no va a quedar marcado como un elemento de lista. Ya, aunque esté dentro de la etiqueta UL. ¿Sí? La etiqueta UL es para generar entonces la unordered list. ¿Sí? Y después también podría utilizarse la OL, ¿ya? Que la OL es ordered list. Que en realidad lo que hace la diferencia que hay entre UL y OL, si te das cuenta es que la OL los marca por número, ¿cierto? O los marca diferenciando, dando un orden en específico.
Ya la UL es un order, eso significa que es desordenada, por lo tanto no las va a marcar por punto porque no hay una determinación de orden. ¿Sí? Esa es la diferencia entre UL y OL. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En realidad lo que vamos a hacer es un movimiento de texto, ya que es lo que vamos a tratar lo que vamos a tratar de hacer. Ya, en este caso sería que aquí yo voy a tener la palabra, ¿cierto? ¿Ya? Y en este espacio, ya yo voy a dejar un espacio acá marcado, ¿ya? Obviamente este espacio va a quedar, va a ser como invisible. Y acá tengo los tres elementos de la lista. Uno, y el otro va a estar acá, y el otro va a estar acá. Y la idea es que en algún momento esto diga hello, ¿ya? Y este efecto suba, dejando esta palabra marcada acá. Y lo mismo con la otra, que después va a subir esa y después va a subir la otra. ¿Ya? Ese es el efecto que nosotros vamos a intentar hacer. Por lo tanto, estas tres de acá van a quedar ocultas y se van a ir mostrando a medida que van subiendo. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Esta es la estructura que estamos trabajando. Se las dejo ahí. ¿Sí? Esa es lo que la marquen. ¿Sí? Ya. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda? ¿No es cierto? Porque en Hasta realidad ahora no. sí, porque es algo bastante sencillo, ¿cierto? Es algo bastante pequeño lo que hicimos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar la hoja de estilo. Ya vamos a trabajarlo con un color, por ejemplo, vamos a trabajar directamente el body, ¿cierto? Y le vamos a poner un background, le vamos a poner un color, ¿sí? ¿Ya? De hecho, miren, podemos hasta mezclar etiquetas para esto, por ejemplo, la etiqueta UL y la etiqueta paragraph, ¿ya? Que si se dan cuenta está marcada ahí, ese es el paragraph, y acá está la UL, ¿ya? Ojo que no me está marcando por separado los elementos de la lista, sino que están todos juntos dentro de la etiqueta, ¿cierto? Yo les puedo agregar su margen a 0, ¿ya? Y los voy a juntar un poco, ¿sí? Ya. Y es acá donde vamos a trabajar con la etiqueta contenedor. Ojo que recuerden que al trabajar solamente el nombre de la etiqueta de la clase, ya es marcarlo con puntos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a trabajar la clase contenedor, acá. Esa. Y es ahí donde voy a empezar a hacer la mayoría de los efectos, ¿ya? Que vamos a tratar de ajustar, por ejemplo, ajustar la separación de líneas, ¿cierto? ¿Ya? El tamaño de la fuente, el tamaño del espacio que yo quiero que se mueva, ¿ya? El cómo se va a estar visualizando, su posición, etcétera. Ya, por ejemplo, le vamos a dejar un ancho de 300 píxeles. Y la altura, miren, la altura la voy a dejar solo en 40 píxeles. Si se dan cuenta, el tamaño que queda es ese. Miren, vamos a darle acá otro color que nos muestre después qué es lo que tenemos. Sí, miren, si se dan cuenta, ponemos todo, se marca en azul el tamaño que está quedando del contenedor. El contenedor nos está quedando solamente de ese tamaño, ¿cierto? Si nosotros ajustamos también, acá con el font size, le ponemos 40 píxeles, se van a dar cuenta que solamente quedó el hello dentro de ese contenedor. ¿Ya? Ahora recuerden que si queremos centrar en pantalla, ¿ya? Podemos trabajar diferentes aspectos, por ejemplo, lo que sería trabajar el top, ¿cierto? Lo dejamos en 0.
el right también en 0, el left 0, ¿ya? Y me falta uno, el bottom 0. Si se dan cuenta, no hubo ningún cambio. ¿Ese cambio en qué momento se estaría revelando? ¿Mm? ¿O qué lograría cuando haga ese cambio? ¿Mm? Ya, si yo pongo, por ejemplo, lo que sería el top en 0, el right en 0, ¿ya? No, en realidad va a ser en todo, ¿ya? El top, el right, el left, bottom en 0, eso de ahí es para ajustar, ¿ya? Ajustar el posicionamiento. Ujú. Hay que darle valores. Ujú. Y lo dejé todos sus valores en 0, eso es para que lo ajuste, ¿ya? Para que ajuste todo hacia el centro, ¿ya? Pero si se dan cuenta no hay ningún cambio. ¿En qué momento se van a ajustar? ¿Ya? Cuando yo les dé un margen automático, ¿ya? Y después que ponga su posicionamiento en absoluto. Y si se dan cuenta, se va todo hacia lo que eran los puntos cero, cero hacia todos lados, por lo tanto va a quedar partiendo desde el centro. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros dejamos un elemento centrado en la página. ¿Ya? En este caso, bueno, no se ve tan al centro por el tema del zoom, ¿cierto? ¿Ya? Y nos queda de esa forma. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Si nosotros ponemos color, simplemente color, y le ponemos, por ejemplo, un Alice Blue, color bastante claro, quedaría así. ¿Ya? Incluso podríamos su altura de línea, el line height, que sería las separaciones, ya le podríamos poner los 40 píxeles. En este caso no se va a notar, ya no se va a notar porque igual el ancho de línea es lo que cubre toda la palabra. Ya, entonces el line height, al ser de 40 píxeles, lo que va a hacer es que sencillamente sus saltos entre líneas, sus separaciones van a ser desde los 40 píxeles hacia abajo, que cubra toda la palabra. Entonces eso significa que quedaría, el line height quedaría como encerrado acá. ¿Ya? Perdón, acá. Quedaría como de ese tamaño el line height. ¿Ya? Por lo tanto, la siguiente palabra que venga va a venir justo debajo. ¿Ya? La siguiente también. Y la de al lado va a venir inmediatamente después. ¿Sí? ¿Ya? A eso es lo que se refería con el line height. En este caso, bueno, no sería lo del hacia el lado, pero sí hacia arriba y y hacia abajo. Eso es lo que hace el line height. ¿Sí? Ya. Ahora miren, ¿qué es lo que quiero hacer? Si nos fijamos, y así se ve. Ya. Si nos fijamos, acá nosotros tenemos dos valores, que es lo que está acá encerrado, ¿cierto? Que es el contenedor. Bueno, el contenedor es solo de ese tamaño. Pero dentro del contenedor está el paragraph, hello, y está la lista completa. Quedando esta última fuera del contenedor. Y solamente quedó hello. ¿Ya? Recuerden que si nosotros quisiéramos trabajar en esto, nosotros podríamos hacer que el contenedor tuviera o bien podríamos ir hacia el UL, ¿cierto? Y al paragraph también, porque si nosotros ponemos que el UL va a tener un float left, ¿ya? Bueno, si nosotros le ponemos un float left, se va a venir hacia acá abajo. ¿Por qué? Porque no cabe, el UL no cabe dentro del hello, ¿cierto? A menos que acá al contenedor o al paragraph también le pongamos un float left. Pero recuerden que el float left lo que hace es poner una posición arriba, ¿cierto? Y luego, si que hay otro float left, lo sitúa inmediatamente al lado. Si nosotros hacemos eso, en este caso no va a funcionar. ¿Por qué? Por tema de tamaño del ancho del contenedor, ¿cierto? Por lo tanto, la solución a eso va a ser que en el mismo contenedor utilicemos un display,
flex. Y si se van a dar cuenta, inmediatamente sube el contenido siguiente hacia el lado, ocupando el ancho total. ¿Ya? Y nos queda de esa forma. ¿Ya? Ahora no lo voy a esconder aún. No voy a esconder aún el contenido porque podría darle el overflow hidden, ¿cierto? Desaparecen las otras palabras, pero en este caso, para poder ver el efecto que vamos a realizar, necesito que estén visibles y después esconderlo al final. ¿Ya? Ahora yo lo que necesito es que esté visible. ¿Ya? ¿Hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? No, ¿No? Más o menos. ¿Qué pasó? Display, ¿qué fue lo que hace? El display flex, ¿ya? Sí. Lo que hace es tratar de ajustar todo el contenido al contenedor. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Si el contenedor es de ese tamaño, me va a tratar de ajustar lo que es el hello y después lo que es el listado. ¿Ya? Entonces lo va a tratar de ajustar dentro del contenedor. Y la primera palabra que está acá es world. Por lo tanto, esa va a quedar al lado de hello. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hizo fue poner los bloques de esta forma. Esto de acá es un bloque, ¿cierto? ¿Ya? Y lo que hizo fue tomar el otro bloque y posicionarlo justo al lado. Eso fue lo que hizo. Ah, ya. ¿Ya? Para eso es el display flex. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Y qué de esos 4 dígitos? El top, el right, left y bottom. Estos son para poder ajustar el tamaño cuando lo asignas a posición absoluta. Si lo combinas de acá, van a quedar todos con su espacio en cero. Van a quedar todos en su posición cero. Y su posición cero en todos lados es el inicio. Es el centro, perdón. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Entonces después voy a trabajar el listado, miren. Pero no los elementos de la lista, sino que el listado en general. ¿Ya? Y miren, por ejemplo, si le quiero quitar los puntos, voy al list style y le pongo none. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, bueno, eso de ahí lo puedo convertir. Miren, esto era lo que yo les decía, que la diferencia entre un UL y un OL significa que el UL viene con el circle como, o con el dot creo que era decimal disk. No, es circle decimal, uno de estos son, ya que viene por defecto, ¿ya? Sí, el ANSET. Que vienen con el ANSET por defecto, el UL, ¿ya? Y el OL viene con el decimal por defecto. Esa es la diferencia entre un UL y un OL. En realidad no es una diferencia bastante significativa, ¿cierto? Porque a fin de cuentas a ambos tú le puedes agregar el non y dejarlo sin un símbolo que los reordene, ¿cierto? ¿Ya? Esa es la diferencia de la lista. Incluso si nosotros asignamos el index, mira, lo tienes arriba. Está escrito ahí arribita, tal como está acá más arriba. Ese es el index. Es el mismo index que estoy usando yo. Yo lo copié y lo pegué en el texto. Mira, es exactamente el mismo. ¿Ya? Eh, Hoy, por ejemplo, le tiro un padding left de unos 10 píxeles. Si se dan cuenta, voy a poder ajustarle un poco más el espaciado, ¿cierto? Solo por defecto van a ser 10 píxeles ahora. Y esto quedaría de esa forma. ¿Sí? Ya. Y es acá donde vamos a trabajar con los keyframes. Ya, por ejemplo, vamos a generar acá una arroba keyframes nuevamente y le vamos a poner mover. Ahora, consulta, ¿dónde voy a hacer la animación entonces? ¿En qué etiqueta voy a agregar el mover? Debe ser en UL, ¿no? Bien.
Bien, acá, ¿cierto? En UL. Entonces acá yo voy a agregar el animation y le voy a poner mover, ¿ya? Y le voy a dejar con unos 5 segundos. Después por último vamos ajustando el tiempo ahí con un loop infinito. ¿Cierto? Recuerden que ese es el iteration count. ¿Sí? Y ahí, entonces ahora es donde vamos a empezar a trabajar. Recuerden que los keyframes son de 0 a 100% y tú vas determinando los porcentajes en los que necesitas que ocurra el movimiento. Por ejemplo, de acá, de 0%, ya en el 0% esto de acá va a tener un margin top. Este es el efecto que les voy a dar yo. Ya, de 0. ¿Sí? Eso significa que en el 0% se va a mantener tal como está hasta ahora. Tal como está acá. ¿Ya? Con su margin top en 0. ¿Ya? Y en el 25%, hasta el 25%, margin top 0%. ¿Por qué les pongo ahí en 0? O sea, no por porcentaje, en este caso va a ser por pixelaje. ¿Se acuerdan que cuando vimos la imagen, el efecto anterior, el de la imagen que se movía, nosotros lo hacíamos mover por porcentaje, ¿cierto? Acá lo vamos a hacer mover por pixelaje. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, ¿por qué de 0? En 0 y en 25% los mantengo en 0. Por el hecho de que cuando la animación se repita, esto de acá vuelva a su origen y quede tal como está hasta ahora. ¿Ya? Si yo no le pongo en 0, quizás cuando termine la animación, esto de acá no va a volver a su inicio. ¿Ya? Entonces por eso lo mantengo de 0 a 25, los voy a mantener en 0. ¿Ya? Porque va a ser del 25, ¿ya? Al 50, más o menos, desde el mismo 25, ¿ya? En top le voy a dar, ¿cómo haría entonces para subir? ¿Cuánto le tendría que dar al margin top para subir? Ojo, estoy por pixelaje. ¿Cuánto le tendría que dar para que suba a la palabra siguiente? ¿Cuánto calculan ustedes? Recuerden que es en pixelaje, por píxeles. Serían con los 40. Bien, No. los 40, ¿cierto? Porque es el ancho del contenedor y el ancho el tamaño de la fuente y su altura de línea. De hecho, si yo le quito la altura de línea, después vamos a ver, por ejemplo, lo que va a ocurrir cuando yo mueva el efecto. ¿Ya? Si te das cuenta, mira, ahí están, se separan. Y con la altura de línea, 40 píxeles, es, como les decía, va a ser siguiente apenas termine, va a ser la siguiente palabra, ¿cierto? ¿Ya? En este caso serían los 40 píxeles, pero si yo le pongo 40 píxeles, se va hacia abajo, no hacia arriba. ¿Cómo sería que lo hiciera para hacia arriba? Con un margin Negativo. bottom. Ah, con un negativo, cierto. Con un negativo. Sí, recuerden que eso mismo, recuerden que un margin top en negativo no es lo mismo que un margin bottom, ¿cierto? Y lo mismo que un margin left en negativo no es lo mismo que un margin right. ¿Sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos también en JavaScript, cuando veamos el menú responsivo. ¿Ya? Ahí se van a dar cuenta de cómo se va a empezar a mover. ¿Ya? Entonces eso significa que se va a mantener acá en el 0% y después desde el 25% va a subir a los 40 píxeles. Y eso nosotros lo podemos detener para que sea desde el 25 hasta el 50%. ¿Ya? En cuenta el tiempo ahí va a ser más... Lleva más tiempo, ¿cierto? Se queda más tiempo pegado en la segunda palabra. Ya. Ahora, para que suba a la tercera palabra, ¿cuánto le tendría que dar en pixelaje? Sería menos Menos 80. 80. Menos 80, bien. ¿Cierto? Y esto sería hasta 75. Faltar porcentaje, bueno, después lo recalculo nomás. ¿Ya?
¿Sí? Miren cómo sube. Luego baja. Al principio sube. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, bueno, acá nos faltaría que luego tendríamos del 75. Tendríamos un margin top y le vamos a dar un menos 40 también acá. Hasta el 100. En 95 le vamos a poner. 95, margin top, menos 40. Al 100 le vamos a dar un margin top de 0. ¿Ya? Y miren. ¿Sí? Bueno, queda un movimiento un poco bruto porque en realidad dejé mal puestos los porcentajes, ¿cierto? ¿Ya? Pero se entiende el concepto, ¿cierto? ¿Ya? Miren, de hecho, si después nosotros ponemos acá el overflow y lo dejamos en hidden, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que, a ver, esto acá lo vamos a dejar hasta ahí, hasta 100% con razón. Queda medio bruto el... ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo va quedando entonces el efecto? A ver, y desde acá vamos a intentar dejarlo en... porque si no tendría que distribuir todo. ¿Ya? Si se dan cuenta, bueno, parte desde cero en el momento que se va repitiendo. Entonces yo podría tener incluso otro ejercicio dejándolo hasta acá, por ejemplo, que llegue hasta ahí el 100%, que esto de acá 50 hasta el 100, queda hasta ahí, y yo acá le pongo alternate, ¿ya? Pero eso de ahí va a ser otro cambio, ¿cierto? Que va a dejar obviamente el cambio ahí y el cambio ahí, Ah, qué pro, profe. ¿ya? ¿Sí? ¿Para qué les enseño este pequeño cambio de acá? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué es lo que van a tener que hacer ahora ustedes? Ya, esto de acá va a correr para su imaginación, en realidad es súper sencillo. ¿Ya? Ese último, qué buena referencia. Ya. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Miren, el cuadro que ustedes van a marcar, ¿ya? Va a ser más grande. Va a ser tal vez de este tamaño, que cubra un buen porcentaje de la pantalla. ¿Sí? Déjenme cambiarle el fondo a esto. Ya, ahí sí. Miren, el fondo que ustedes van a tener que utilizar, tal vez tenga que cubrir un buen porcentaje de la pantalla. No toda, pero sí un buen tamaño. ¿Sí? Ya, el texto también tiene que estar entre comillas centrado. ¿Ya? Pero por ejemplo, ahí ustedes van a tener un título. ¿Sí? Y van a tener que seleccionar desde el lorem ipsum 5 párrafos. Entonces tendrían ahí párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4 y bueno, el párrafo 5 quizás quede fuera de pantalla, ¿cierto? ¿Ya? Pero en el momento que ustedes inicien en la animación va a tener que partir desde acá, desde ese punto. Ese va a ser el punto 0. ¿Ya? Y la animación tiene que subir Como Star por Wars. toda la pantalla. De hecho, el efecto tiene que ser el efecto de los títulos de la introducción de Star Wars. Hasta desaparecer arriba. ¿Sí? ¿Ya? El efecto Star Wars. Efecto de texto tipo Star Wars. ¿Ya? Aunque no lo crean, muchachos, es incluso más rápido que esto.
de lo que estamos trabajando acá. Ustedes van a tener que trabajar con el tiempo. Por ejemplo, si ustedes quieren que ese efecto de Star Wars se mueva bien lento y pase por toda la pantalla y poder leer todo el texto, ustedes le dan 60 segundos y miren, ya el movimiento de 0 a 100 va a empezar a subir más lento. Acá es porque es poco nomás, pero todos los demás, ya, ¿sí? Miren, de hecho, miren, si ponemos, por ejemplo, ahí está el contenedor, le vamos a quitar el overflow. Por ejemplo, que esto quiera partir, miren, miren, como para que se hagan la idea nomás. Esto de acá partiría en menos 40, y a menos 400, miren, ahí empieza a bajar. Si esto de acá parte en 400, ya, y hacemos que llegue hasta los menos 40, hasta el 0. Miren, y ahí se ubica justo en eso. Pero si yo quiero que siga de largo hacia arriba, ya, le vamos a dar los 4000. ¿Ya? Ahora eso sí, acá va a empezar un poco más lento. A ver, vamos a ver si es que le damos entre los 400 y 400. ¿Ya? Margin top. A ver. ¿Por qué? Ah, claro, pues se va a mantener ahí. Margin top menos 400. Ahí sí. Miren. ¿Se dan cuenta? Miren. Va a empezar a subir hasta allá. ¿Sí? Lo parten en positivo para que parta desde abajo y después que empiece a subir. Ojo, no tiene por qué ser no tiene por qué ser un listado. ¿Ya? ¿Sí? Miren. Les voy a subir esto a la intranet. ¿Ya? Déjenme subirles el efecto. Esto es... ¿Guardé todo? Sí, guardé todo. Ya. Y no les voy a dejar acá. Perdón. Texto. Ya. Y acá, en tarea, agrega efecto Star Wars. Ya. Ya, y ya tienen la tarea también. Miren, ¿qué era lo que yo les decía? Que por ejemplo, ustedes pueden venir acá al index, ¿cierto? Y que no necesariamente quede todo en una lista. Por ejemplo, ustedes pueden tener el hello ahí, ¿ya? Y esto de acá puede ser, por ejemplo, un aside o puede ser un section también. Puede ser un section, ¿ya? Y en vez de lista, ustedes ahí podrían tener un, ¿cómo se llama? Paragraph, para ir separando por párrafos el lorem ipsum, ¿cierto? ¿Ya? Y en este caso, ahí en cada párrafo, ustedes en vez de poner palabras, lo que ponen es un lorem ipsum, de esta forma. Miren, yo les dije 5 párrafos, ahí están. ¿Ya? Miren, tomen los párrafos, los copian. Esto es un ejemplo nomás, es más que nada como para que lo vean. En ese section, y los van dejando ahí. En cada párrafo, cada párrafo lo inician con un parágrafo. ¿Cierto? Y lo cierran con otro parágrafo. Y les quedaría algo como esto. Miren. Si revisamos,
nos quedaría algo así. Ah, no guardé. ¿Ya? Ah, bueno, obviamente nos quedó todo el texto. ¿Por qué? Porque está todo con overflow hidden. ¿Ya? Pero esto quedaría de esa forma. Y entonces el ancho debería quedar de, en vez de 300, unos 700. ¿Ya? Y el alto debería quedar de unos 600. Va, 5600. Y nos quedaría algo como eso. ¿Ya? Obviamente también achicamos un poco la fuente. ¿Ya? Y al achicar la fuente también el line height también debería ser de unos 20. ¿Ya? Y nos estaría quedando algo como eso. ¿Ya? Y si se dan cuenta, bueno, quedó el hello ahí. Claro, el hello también es un paragraph, por lo tanto, se puede ir al... Yo le estoy haciendo un ejemplo nomás, esto de acá tienen que hacerlo ustedes en realidad. ¿Ya? Yo le estoy dando un ejemplo de cómo poder trabajarlo. Miren, si se dan cuenta, miren, ya está quedando con forma de párrafos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo que pueden hacer? En el estilo, por ejemplo, esto de acá ya nos lleva a huele, así que ya desaparece todo lo que es huele. ¿Ya? Acá iría el section, pero si se dan cuenta va a tratar de mover todo el section que existe. Por lo tanto, a este section de acá, yo le pongo la class animación, ¿cierto? Y acá sería punto anim. Si se dan cuenta, ya empieza a subir. Y esto mismo yo ya le puedo cambiar todas las propiedades que quisiera. Por ejemplo, acá le puedo poner, eh, por ejemplo, el text align, ¿ya? Lo puedo dejar centrado, ¿cierto? ¿Ya? Y nos queda así. ¿Se dan cuenta? Entonces, después el efecto de moverlo de tipo Star Wars, quedaría en 700 y acá menos 1200 y nos quedaría algo como esto, miren. Vamos a esperar y ahí va. Bueno, ahí va súper rápido. ¿Ya? ¿Pero se dan cuenta cómo va pasando el efecto? ¿Ya? ¿Se fijan cómo fue el ejercicio? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces ya saben lo que tienen que hacer. Fondo de color negro, ¿cierto? Ahora si quieren pueden agregar la imagen de fondo. ¿Se acuerdan cómo agregar una background image? Miren, por ejemplo, yo podría hacer esto. Fondo estrellas. A ver, veamos si encuentro acá un fondo estrellas. Mm, ya miren ese. Quizás no sea la imagen más idónea, pero sí, es muy probable que no sirva, pero bueno, la vamos a guardar igual. Guardar imagen como. Y miren, y acá, ustedes son la sección 042. Estamos viendo acá el texto, ¿cierto? Miren, creamos la carpeta image y acá la guardamos como estrella. Miren, recuerden cómo poner el fondo, ¿cierto? Ya, miren. Acá en vez de dar background color, podríamos poner background image y le ponemos la URL. Salimos de acá, vamos a imágenes y ponemos estrellas. Y miren cómo queda acá el ejercicio. Oh, sí. Ah, no, no funciona porque queda como ese cuadrado ahí que queda molesto. Ya, la imagen no es eterna. Entonces en cuenta y quedaría de esa forma. ¿Sí? Ya, esos son los detalles
Esos son los detalles que quería que hicieran, ¿ya? Pero ojo, ustedes van a tener que buscar y resolver una pequeña problemática. Ese es el análisis. Les voy a dejar la pista, ¿ya? Ahí se las dejo. La perspectiva o el transform perspective. Los dos efectos es el mismo, ¿ya? Pero tienen que hacerlo. ¿Para qué es eso? Para que las letras queden como de fondo. O sea, no de fondo, queden ladeadas. Ya como se ven en Star Wars. Entonces, en vez de, al cambiar esa perspectiva, lo que van a lograr no es que las letras queden de fondo directamente, sino que el efecto va a ser que se van hacia atrás, no que se van derecho hacia arriba. ¿Ya? ¿Sí? Ya, muchachos. Eso es lo que deben hacer. Esa es la tarea para hoy. ¿Ya? Efecto Star Wars. ¿Ya? El último detalle que les iba a mostrar para esto era que, bueno, ahí estaban 5 segundos. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, lo que yo les decía, 30 segundos, ¿ya? El efecto va a quedar distinto. Miren, se va a ver más lento. ¿Ya? Que en 30 segundos termine. ¿Ya? Y ustedes van a ver cómo... Sí, sí, hay una etiqueta que es de etiqueta media. Ya, etiqueta para elemento multimedia. Tendrías que agregarle multimedia. De hecho, creo que hay una de YouTube que te permite reproducir una etiqueta de YouTube, pero no me acuerdo cuál era. Pero hay una etiqueta que es multimedia o media. ¿Sí? Ya. Ya, muchachos. Eso es lo que tienen que trabajar el día de hoy. Ya. Voy a dejar de compartir y dejar de grabar mientras ustedes empiezan a trabajar. Profe,